Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de cómo es que funciona exactamente la genética de los magos y brujas. Nos vamos a concentrar en de dónde vienen los Squibs. Si son fans de Harry Potter y de los trabajos de ficción en general, quizás se hayan preguntado esto: ¿de dónde viene la magia? En algunos universos parece que la magia se puede aprender, pero en otros, como el mundo mágico de Harry Potter, la magia es más como un talento natural, un don con el que nacen las personas. Entonces, ¿cómo es que se pasa esta magia de generación a generación? ¿Por qué algunos hijos de muggles tienen habilidades mágicas y otros niños nacidos de familias mágicas no pueden hacer ni siquiera los hechizos más simples? Creo que para responder estas preguntas tenemos que definir de dónde viene la magia en Harry Potter. La teoría, la cual ha sido respaldada en varias entrevistas por J.K. Rowling, es que las habilidades del mundo mágico de Harry Potter son genéticas. Es decir, que un mago o bruja nace con un gen que les permite hacer magia. Está en su ADN. Si no lo fuera, ¿por qué los muggles no podrían aprenderla? En comparación, los Squibs y los muggles no tienen ese gen y son incapaces de hacer magia. Esto nos deja con unas cuantas categorías biológicas, al menos a mí. Hay magos y brujas de sangre pura cuyos ancestros han sido completamente mágicos. Supuestamente reciben los genes de parte de su madre y de su padre. También están los mestizos, quienes tienen mitad mágica y mitad muggle. Los mestizos, en teoría, reciben el gen por parte de su padre o de su madre, pero no de ambos. Los muggles tienen dos padres, ninguno es mágico. Estos individuos no tienen el gen mágico y son incapaces de hacer magia. Aquí es donde se pone complicado. Los magos y brujas hijos de muggles tienen dos padres que no son mágicos, pero ellos sí lo son. Es decir, que un niño hijo de muggles tiene el gen mágico, pero no se sabe de dónde vino. Los Squibs, por otro lado, son lo opuesto a los hijos de muggles. Nacen de padres mágicos, pero no tienen el gen ellos mismos y por lo tanto no pueden hacer magia. Rowling ha dicho que los Squibs son raros. La magia es un gen dominante y resiliente. Esto explica por qué los magos y brujas de sangre pura y mestiza pueden producir hijos mágicos, y también por qué los hijos de muggles suelen ser muggles. Pero por supuesto que esto nos deja con varias dudas al respecto. Para que todo sea aún más complicado, aquellos que son de sangre pura no son más mágicos que aquellos que son hijos de muggles. Los magos y brujas que nacen en cualquier situación pueden hacer magia a la par. Y hay muchísimos hijos de muggles que son más poderosos que los de sangre pura. Por ejemplo, Hermione Granger, una de las brujas más talentosas de su edad en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, y aparte es hija de muggles. Comparémosla con Neville Longbottom, un mago de sangre pura al cual le llevó años desarrollar sus talentos. Lo que esto quiere decir es que no importa si el mago o bruja tiene uno o dos padres mágicos. Quienes tienen los dos padres mágicos o solo uno pueden hacer poderes a la par. Si nos conectamos con la biología muggle, supongo que esto tiene sentido. Alguien que tiene dos genes dominantes con respecto a su color de ojos puede tener el mismo color que quien solo tiene un gen dominante. Pero, si regresamos a los hijos de muggles y Squibs, según Rowling, los hijos de muggles tienen algún mago o bruja en su árbol genealógico, en algunos casos, muchas generaciones atrás. El gen vuelve a aparecer en lugares inesperados. Entonces, los magos y brujas hijos de muggles deben portar el gen que se ha pasado de generación en generación por la familia. No es una ciencia exacta y definitivamente no es una garantía que aparezca en alguna familia. Esto explica por qué Lily Evans, la madre de Harry, nació con el gen mágico a pesar de que sus padres eran muggles, a pesar de que su hermana mayor Petunia no tuvo esta suerte. Una teoría sobre por qué el gen mágico apareció con Lily y no Petunia es que quizá está conectado con el alma. Una idea para respaldar esto es considerar el hecho de que Lord Voldemort nunca perdió su habilidad para hacer magia, a pesar de perder su cuerpo y por lo tanto su ADN, y cambió de contenedor durante su segundo ascenso al poder. También está el hecho de que Harry Potter solo pudo hablar Parcel mientras era un Horcrux de Voldemort, por lo tanto tenía un fragmento de su alma viviendo en su interior. Es decir, que el fragmento de alma de Voldemort le daba a Harry la habilidad de hablar con las serpientes. En cuanto a Lily y Petunia Evans, es posible que el alma de Lily simplemente estuviera más abierta a la idea de la magia y todo lo que tiene que ver con el mundo mágico, mientras que Petunia era mucho más rígida con su perspectiva sobre lo propio y lo que es considerado normal y correcto.
En todo caso, si bien no está claro qué es lo que hace que resurja el gen en hijos de muggles, el gen mágico supuestamente empieza con un ancestro squib, alguien que se casa con otra persona muggle, y todos, sin saberlo, son portadores del gen mágico. Pero, ¿cómo surgiría un squib entonces? Como se mencionó antes, el que nazca un squib es algo muy raro, pero sí sucede. Aunque no aparecen muchos en las páginas de Harry Potter, los fans de la serie seguramente recuerdan al menos una: la señora Arabella Doreen Figg, la vecina de Harry mientras vivía en el número 4 de Privet Drive. Por supuesto que saber que existen es muy diferente a saber de dónde vienen. La pregunta sigue: ¿de dónde vienen los squibs como la señora Figg? Y la conclusión a la que he llegado es que los squibs deben venir de dos padres que portan el gen no mágico en su ADN. Al usar esta teoría, no nos sorprendería enterarnos de que dos mestizos tengan a un squib, o que alguien mestizo que se une con alguien muggle den a luz a un squib. Lo confuso es que cuando aplicamos esto a toda la población mágica con los sangre pura, mestizos e hijos de muggles, parece que los sangre pura quedan excluidos de poder tener un squib, ya que todos sus genes deberían en teoría ser mágicos. Y aún así, hay evidencia histórica que muestra que las familias de sangre pura han producido squibs. Por ejemplo, se sabe que en la familia de sangre pura, los Black, se desheredaba a cualquier squib y se les eliminaba de su elaborado árbol familiar pintado en el número 12 de Grimmauld Place. De hecho, hasta tenemos un nombre para esto: Marius Black, un squib que nació en la dinastía Black. Otro ejemplo es Angus Buchanan, un hombre escocés que nació sin habilidades mágicas en la familia Buchanan de sangre pura. Estas instancias donde aparecen squibs de sangre pura también nos llevan a una pregunta interesante. Si un squib de una familia de sangre pura se casa con un mago o bruja de sangre pura, ¿podrían de todas formas ser considerados de sangre pura? Y yo creo que sí, pero este tecnicismo podría hacer que fanáticos de la sangre pura como Lucius Malfoy quedaran molestos, pero ese es otro tema. Con respecto a decidir de dónde vienen los squibs, basándonos en todo lo que hemos hablado en este video, creo que es seguro decir que un squib usualmente aparece en familias donde hay dos padres que tienen los genes no mágicos. La desafortunada combinación de estos dos genes producen a un squib. Es algo raro, pero sucede. En cuanto a las familias de sangre pura, creo que la respuesta es tan sencilla como: no hay familias completamente puras. En algún momento, para poder sobrevivir y evitar el incesto, o por haberse enamorado, algún ancestro de estas poderosas dinastías de sangre pura tuvo de pareja a un mago mestizo o muggle, y dieron la bienvenida a genes no mágicos en su ADN. Y así llegamos al final del video. ¿Qué opinan? ¿Se nos fue algo? Díganlo en los comentarios, y como siempre, si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.